El siguiente tema es un tema que yo considero muy interesante y que creo que casi nadie se plantea a día de hoy en el mundo profesional, ¿sí? El titular es la familia y el trabajo. Hasta el momento hay una concepción de que cuando yo voy al trabajo no me influencia ni mi familia, ni mis herencias emocionales familiares, ni mi inconsciente familiar, ni mis experiencias pasadas, nada, ¿no? Es como que voy al trabajo, como si dejara mi corazón, ¿no? Toda mi inconsciente, toda mi información fuera del trabajo, en la calle, aparcado, ahí en la bicicleta, ¿no? ¡Pim! Y voy a trabajar y no me afecta nada. Soy una persona absolutamente racional y hago mi trabajo perfectamente y no me afecta nada, ¿no? Obviamente esto es un planteamiento que no tiene sentido y desgraciadamente o afortunadamente, porque toda crisis es una gran oportunidad de cambio, ¿no? Las empresas y la sociedad están enfrentándose a realidades cada vez más complejas, cada vez más y más complejas, de personas que tienen ansiedad, trastornos mentales, depresiones, burnout, conflictos, etcétera, 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 en la empresa, y obviamente esto merma la productividad. Obviamente esto perjudica muchísimo los resultados de la empresa a nivel económico, es decir, a todos los niveles. Ya no es un tema de urgencia para la propia salud de la persona, que obviamente a nosotros es lo que más nos mueve, sino que también ya es un tema de urgencia para las empresas, porque cada vez se están dando cuenta que si no están bien sus trabajadores a nivel de salud mental, obviamente esto pues repercute en la cuenta de resultados a final de año. Es que esto es así. Para mí es una obviedad, pero ojo, a veces, desgraciadamente, hay obviedades que no se las atiende, que no se trabaja en ellas. Y la realidad es que la gran mayoría de empresas no están haciendo nada para la gestión emocional de sus empleados, de su gente, para la salud emocional, para prevenir. Justamente nuestro trabajo desde la bioneuromoción es dar herramientas a las personas para prevenir, para intentar no llegar a ciertos desequilibrios. Y obviamente si tú potencias a la persona, le das herramientas, no solo esa persona va a tener más salud emocional, mental y en general, sino que su rendimiento y su talento se va a desarrollar mucho más en su puesto de trabajo. Es una evidencia, pero os juro que no se trabaja como se tendría que trabajar. Ojalá en un futuro próximo sí. Entonces, estos dos espacios que se presentan como separados, la familia y el trabajo, desde la visión de la bioneuromoción sabemos que todo está interrelacionado, interconectado, una mirada más sistémica, ¿sí? Donde mover una pieza del puzzle cambia todo el puzzle. Si la misma persona tiene un universo interno, ese universo interno lo está influenciando ahí donde esté. Entonces, es muy importante trabajar la información inconsciente que está influenciando a la persona en ser de una determinada manera en su trabajo y en tener unas creencias, unas limitaciones, unas conductas, unas situaciones que se repiten en el trabajo. Es muy importante tomar conciencia de qué información inconsciente le está haciendo vivir eso de esa manera para desbloquearlo y tener unos resultados distintos. Una anécdota de lo que os decía, ¿no? Una vez, hace ya un tiempo, presenté el producto que tenemos para empresas de salud emocional y liderazgo personal de formación online, ¿no? Que hacemos desde Institute of Emotions, y era un auditorio que habían diferentes directores generales de empresa. Y yo estaba presentando esta formación, todos sus beneficios, todos sus objetivos, etc. Y cuando se terminó mi exposición, se acerca un director general, obviamente no voy a decir la empresa, pero era una empresa grande, y me dice: Sara, yo no puedo hacer esto. Y yo le digo: ¿el qué? ¿Dar competencias personales a tus trabajadores para que tengan una mayor autogestión y se desarrollen mejor y tengan mayor salud emocional? Digo: ¿por qué no puedes hacer esto? No puedo hacerlo porque, claro, es entrar en el ámbito personal, es entrar en los conflictos de cada cual.
en el ámbito emocional personal, y esto es la vida privada de la persona. Yo no puedo entrar en ese terreno personal. Claro, y yo lo que observé de ese director fue que tenía miedo de que sus empleados no comprendieran si él les daba esa formación, o incluso tenía miedo de ver si los empleados hacían esta formación, que podía salir de ahí, ¿no? Y obviamente esto no tiene sentido. Puedo comprenderlo, sus inseguridades, obviamente. Pero de una manera lógica no tiene sentido, porque obviamente tú no puedes separar la persona, como os he dicho, de su puesto de trabajo con todos sus contenidos psíquicos que tiene dentro. Y nosotros proyectamos constantemente nuestra información inconsciente a nuestra realidad profesional. Es una proyección constante. Entonces, es muy importante que cada persona se trabaje, se conozca y pueda mejorar los temas que tenga que mejorar. Y obviamente esto tiene consecuencias positivas a todos los niveles. Entonces, para que veáis cómo este director general tenía esta concepción y no comprendía la importancia de trabajar estas competencias personales de las personas, tan importantes, ojo, tan importantes para el éxito profesional, para el rendimiento, para la productividad. Es que es muy evidente. Pero muchos aún no lo ven y muchos se piensan que es tirar el dinero, invertir en formaciones de este tipo, de que realmente no les va a aportar un beneficio económico, cuando sí, porque obviamente solo estando bien una persona, desde su máximo equilibrio, podrá dar lo mejor y podrá desarrollar todos sus talentos a nivel profesional. Y no solo esto, sino también los directores no son conscientes de cómo influencia la falta de habilidad comunicativa y de relación con los compañeros. Existe la creencia de que la mochila familiar, personal, emocional, de competencias personales que cada uno tiene, no afecta en el rendimiento profesional. Y por eso las empresas cada vez están buscando personas que sean capaces de ser más empáticas, de comunicarse mejor con los demás, de aplicar liderazgos más auténticos, más humanos. Y todo esto no es posible si la persona primero no se trabaja a ella misma, ¿sí? Y si la persona primero no se hace consciente de qué patrones de su sistema familiar los está proyectando y le están influenciando en su vida profesional, ¿sí? En su realidad profesional. Entonces, como decía, todas las experiencias de nuestra familia las tenemos grabadas en nuestro inconsciente y las proyectamos en el trabajo. Y no solo las experiencias pasadas de nuestra familia, sino también nuestras propias experiencias de vida, que obviamente la gran mayoría son en nuestro sistema familiar, porque desde que nacemos, pues donde pasamos más años normalmente es en nuestro sistema familiar. Entonces, todas esas experiencias acumuladas en nuestro sistema familiar, nosotros las proyectamos en nuestra realidad profesional. Y obviamente, como funciona desde la bioneuroemoción, esto lo estudiamos mucho, la información no se destruye, no se puede destruir, la información está y se puede transformar. Entonces, un conflicto o una información que en el sistema familiar no se ha resuelto, no se ha transformado, se repite, se vuelve a manifestar en el ámbito profesional para darle una transformación, para darle una salida o no. Depende del trabajo que cada uno haga, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo, porque como he dicho antes, a veces los ejemplos es lo mejor para entender. Yo desde pequeñita sentía que por mucho que yo hiciera bien las cosas, sacara buenas notas, ayudara en casa, hiciera deporte, todo lo que mi papá me decía que hiciese, nunca era suficiente. Nunca, jamás era suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo un hermano mayor, pero ahora estoy situada en el pasado cuando era pequeña, que lo suspendía todo, no hacía nada de lo que yo sí hacía. Pero mi padre siempre, su atención y el reconocimiento era para mi hermano mayor. Y yo no existía, por mucho que me esforzara, por mucho que hiciera todo lo que tenía que hacer. Entonces, esto se ha replicado siempre. Mi vida ha sido una historia, ¿no? Siempre de buscar el reconocimiento del padre, ¿no? De mi padre o del hombre. Casualmente, en mi trabajo tengo otro hombre por encima de mí y casualmente, digo casualmente porque eso que os decía, ¿no? La información que no trascendemos o que no transformamos en un sistema, se nos da la oportunidad de transformarla en otro sistema. Y
el hombre que está por encima de mí a nivel jerárquico en el trabajo, pues yo siempre he sentido que no me ve, que no reconoce todo lo que hago, que el reconocimiento siempre es para otras personas, casualmente otros hombres, ¿vale? Como mi hermano que era varón. Nunca para mí, no me ve, por mucho que yo haga, por mucho que yo demuestre, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Entonces, claro, fijaros, yo con esta sensación, ¿no? este sufrimiento, ¿no? de falta de reconocimiento por parte del hombre que no me ve, pudiera haber abandonado mi trabajo. Pudiera haber pensado que realmente hay un problema real, que no se me valora y que realmente, indignadísima con la situación, lo mejor que puedo hacer es irme de donde estoy. ¿Qué sucede si hago esto? Pues que seguramente me voy a otra empresa y me va a pasar lo mismo. Si primero no tomo conciencia y no cambio los patrones que tengo que cambiar en mí. Entonces, cuando yo tomé conciencia de esto, dejé de esperar el reconocimiento de nadie porque ya me reconocía yo misma, a mí. No necesitaba que me reconociera nadie y comprendí que estaba proyectando yo en el mundo profesional de mi mochila personal. Lo comprendí. Y entonces dejé de sufrir, dejé de esperarlo. Y a veces la vida, el universo es muy cachondo, porque cuando dejé de esperarlo y de buscarlo, es cuando se dio de manera natural, que de repente un día, ¡ostras, felicidades! ¡Ostras, esto! ¡Ostras, qué bien! Pero tampoco le di más importancia, ¿me explico? Es decir, cuando uno comprende de verdad, ya no necesita, ya no espera. Por eso siempre decimos que la bioneuroemoción te acompaña a la libertad emocional. Porque la comprensión en estos niveles más profundos te da libertad. Y gracias a hacer este ejercicio, a descubrir ese patrón mío inconsciente, que lo hice consciente, puedo vivir mi profesión y mi trabajo de otra manera más saludable y sobre todo me ha permitido seguir evolucionando, porque como os decía, muchas personas ante esta situación que dicen, pues me voy, no me valoran, me voy, y no aprenden, no entienden que tienen un tesoro, que tienen una gran oportunidad para aprender y trascender esa información o esa situación que está pasando. Otro ejemplo personal. Yo cuando era muy pequeñita me hacía cargo siempre del bienestar emocional de toda mi familia, de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Todos cuando tenían un problema me venían a explicar. Yo tenía quizás 9 años y os estoy hablando adultos de 40 años, mis padres, mis abuelos, todos, mis tíos, me venían a explicar, mis hermanos mayores, me venían a explicar sus problemas para que yo les diera un consejo. Yo tenía 9 años. Ya desde muy pequeñita me hacía cargo de la gestión emocional de mi sistema. Entonces, casualmente, cuando empiezo a ser la directora de Enrique Corbera Institute, de Institute of Emotions, casualmente yo empecé siendo la directora de recursos humanos. Entonces, con la excusa de que yo era la directora de recursos humanos, todo el mundo continuamente me pedía hablar para contarme sus problemas, porque este me ha dicho, porque este me ha hecho, porque mira, todo el mundo me quería explicar su historia, todo el mundo, para que yo los ayudara, ¿sí? Con toda la sobrecarga que esto le supone a una persona. Entonces, cuando yo pasé a ser la directora general, obviamente vino otra directora de recursos humanos. ¿Os podéis creer que la gente pasaba de largo la puerta de la directora de recursos humanos y venía a buscarme a mí igualmente? Pues sí, es real. Entonces, para que os deis cuenta, uno con su mochila, con sus patrones, los arrastra a su profesión, a su realidad profesional. Entonces, cuando yo tomé conciencia de ese patrón que se estaba repitiendo, que venía desde cuando yo era pequeñita, que había aprendido que yo tenía que gestionar todo el sistema a nivel emocional, me di cuenta que en la empresa donde estoy tenía que decirle a la gente, no soy tu madre, gestiónate. De verdad, yo empatizo mucho, quiero lo mejor para cada uno de vosotros, me encantaría poder acompañaros a cada uno de vosotros, pero no puedo, porque esto me resta lo que es mi trabajo, lo que yo debo dedicar mi tiempo y mis horas, y no puedo estar escuchando y haciendo de mamá. Entonces, fijaros el poder que tiene darse cuenta de esos patrones heredados de nuestra familia o creados en nuestro sistema familiar, la importancia que tiene tomar conciencia para poderlos transformar y que nos permitan crecer y evolucionar a nivel profesional.
Entonces, fijaros lo importante que es trabajar la competencia de la autoconciencia, que es la capacidad de comprender, de conocer nuestros propios patrones de funcionamiento, que esto es lo que enseñamos en Bioneuroemoción. Es muy importante conocer esos patrones para poderlos transformar. Entonces, obviamente, os invitamos a todos a que empecéis a desarrollar esta capacidad de la autoconciencia y, obviamente, aquí estamos para quien quiera aprender más, para quien quiera profundizar más en estas herramientas. Os esperamos aquí en Institute of Emotions con el método de la bioneuroemoción que acompaña a las personas a desarrollar una mente más consciente. Muchísimas gracias.